Pues ahora mismo las 6:15 decíamos que el objeto de nuestra siguiente conversación es algo muy preciado para nosotros, que son los más pequeños. Cómo poder educarles de la mejor manera, hacer de ellos personas, sobre todo que puedan ser felices y repartir un poquito de esa felicidad también entre los que le rodean. De esa forma, oye, se contribuye a que el mundo sea un lugar un poquito más desahogado, ¿no? Sobre todo de lo que es ahora. No es fácil el proceso, desde luego que sí. Ya hay todo un tronco obligatorio en la educación. Al parecer que es muy difícil hacerle la cobra para ver cómo podemos incluir algo más en todo ello, porque ya sobrepasa muchas veces hasta las capacidades de los docentes. Les hemos oído quejarse de eso en ocasiones, pero sabemos que todo este procedimiento se tiene que ir transformando y hay muchas personas ocupadas y preocupadas por esto. Así que cuando sabemos de alguien que lo hace, sí queremos hablar un poquito más con ellos en profundidad. Y hemos sabido de un libro que se llama Los 5 pilares de la felicidad del niño y nos ha interesado muchísimo. Así que este libro, que igualmente se subtitula Cómo educar para generar adultos felices, es lo que nos lleva a hablar un ratito con su autor, que es el psicólogo Alberto Guzmán Ortega. Está con nosotros en esta tarde. Hola, bienvenido, Alberto. Hola, muy buenas tardes. Bueno, qué estupendo propósito, ¿no? El de conseguir la felicidad de los pequeños, que eso ya es una simiente que va a funcionarles muy bien en la vida, ¿verdad? Para atravesar el resto de lo que queda, ¿no? Desde luego, sí. Y bueno, como bien decías, estamos pensando en los niños y a veces tendemos a pensar que son niños siempre y los educamos como para un presente muy muy inmediato, ¿no? Ya. Pero tenemos que tener en cuenta que niños van a ser unos pocos años, aunque luego siempre van a llevar algo de niño, y llevamos todos, ¿no? Algo de niño dentro, pero van a ser adultos casi toda su vida. Y la felicidad la felicidad considerada como ese estado general de equilibrio, ¿no? De bienestar, empieza a gestarse casi, diríamos que en la gestación, ¿no? Ya. Hay que empezar desde el primer momento a poner las bases de ese equilibrio futuro, ¿no? Bueno, pues podemos ir mencionando un poquito esos pilares, ¿no? En lo que sustentar esta estupenda idea y luego mencionar alguna cuestión más en todo este ámbito. Cuando oímos hablar de qué añadir, ¿no? a este tema de la educación o qué viene olvidando, ¿no? Desde hace mucho y habría que incluir, hay veces que alguien dice, ya, pero no olvidemos el conocimiento, como diciendo, si eso va a despistarnos de lo que tiene que ser una preocupación principal y no hay por qué olvidarlo, ¿no? No, el conocimiento sabemos que no es suficiente, o sea, que es necesario pero no es suficiente, ¿no? Porque, saber nos da flexibilidad, es decir, cuanto más conocemos y más conocimiento tenemos, más capacidad de adaptarnos a los cambios, a los nuevos retos que se van planteando, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que la primera herramienta, el primer pilar, además así lo pongo en el libro, no es el conocimiento, ¿no? Una serie de cuestiones, de principios de aprendizaje, de mecanismos del ser humano como especie que tenemos que conocer para saber qué tenemos entre manos, ¿no? Y bueno, pues eso es básico. Antiguamente, o sea, cuando hablo de antiguamente me refiero a durante la historia de la humanidad, casi siempre el conocimiento se ha dado pues como valores, principios que transmitía una generación a la siguiente, ¿no? Y con eso bastaba, porque los cambios eran lentos, los cambios eran generalmente una progresión de cientos de años, de siglos, ¿no? Y ahora que en este tiempo, en este siglo XX que pasamos, que ha sido tan vertiginoso, y en este XXI que sigue siéndolo, pues sí que necesitamos tener muy presente el conocimiento, no solo como esa transmisión de cómo hacer las cosas de nuestros mayores, como esa transmisión, esa enseñanza que nos han dejado, sino que nosotros tenemos que dar un paso más a la hora de educar, de formar a nuestros hijos, de enseñar en la escuela, y hay que afinar un poquito más para ser más flexibles, adaptándonos mejor a lo que
a lo que tenemos ahora aquí en este siglo XXI. Y es verdad, y incluso el conocimiento es, como dices, importante, pero no lo es todo, porque además hay mucha gente incluso que hasta ya de mayores lo tienen, pero o no lo saben transmitir o no lo saben aplicar en su vida, ¿verdad? Claro, todos sabemos que fumar es malo, Sí. y que mata, pero la gente fuma, ¿no? Es decir, el conocimiento no es suficiente, es importante, y además hay que motivarse, hay que dirigir la conducta en un sentido, hay que tener estructuras, hay que tener un mapa. De alguna forma yo he querido en este libro hacer un mapa, una guía, y además surge como respuesta a lo que iba viendo durante años en consulta, que al final era muy repetitivo todo, al final la gente a veces nos olvidamos de cosas básicas, de elementales, y a veces perdemos la perspectiva, y bueno, y siempre nos encontramos con ese problema de los padres de desorientación, de inseguridad, porque también hay que tener en cuenta que hay pues hay muchos, digamos así, entes que ponen muchísimo dinero y están muy organizados para manipular a nuestros hijos, para manipularnos a nosotros, para el control social, el control político, económico, el marketing. De alguna forma nos hacen sentir inseguros a los padres, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y debemos tener una guía en la que apoyarnos y que nos haga afrontar la educación de nuestros hijos en beneficio de ellos, en beneficio solo de nuestros hijos, no ni siquiera de nosotros, sino de ellos. Es verdad que a veces se mezcla, vemos que se mezcla un poquito todo. Pues es muy interesante este segundo pilar de los 5 que propones, que llamas supervivencia, y además, bueno, comprende algunas cosas que son tan interesantes como la tolerancia a la frustración, la autoestima, la extroversión, la asertividad, los hábitos alimentarios, la actividad física, el consumo, la tecnología, es decir, lo que nos rodea de la mañana a la noche y en lo que patinamos tantas veces, ¿no? Claro, además es supervivencia, es decir, si no sabemos manejar estas cuestiones, estamos en peligro, Claro. Estamos realmente en peligro, ¿no? Sí. Y bueno, pues por ejemplo, por la tolerancia a la frustración, sabemos que la frustración produce siempre hostilidad y tristeza. O sea, eso le ocurre, además es un producto evolutivo, es decir, le ocurre a un pájaro, le ocurre a un caballo, y en fin, cualquier especie que tenga un sistema nervioso superior, ¿no? Y claro, a veces no nos damos cuenta de que manejar la frustración, controlarla, saber cómo funciona, es básico para sobrevivir, porque nos evitamos sufrimiento, porque nos evitamos tristeza, nos evitamos depresiones, nos evitamos... Y antes, quizá, eso sí es cierto, que cuanto más incómodo era el mundo, pues la gente estaba más habituada a la frustración, ¿no? Y a tolerarla. Pero ahora, pues llevamos algunas décadas en que hemos decidido que sufrir es terrible, que es mejor subir por el ascensor que por la escalera, y que hay que ir en coche a todos sitios, y que todo es... La felicidad es el placer. Y claro, es que la felicidad, aunque da placer, no es el placer. O sea, es algo paradójico, ¿no? Yeah. Y bueno, pues por ejemplo, eso es básico para sobrevivir, ¿no? Saber afrontar la tolerancia a la frustración. Y otro punto, por ejemplo, los hábitos alimentarios. Esto en los niños es fantástico, el enseñarle a comer bien, el enseñarle desde niño. Esto que se dice, no, mi niño no come bien, no. Tú gestionas mal cómo se alimenta tu hijo. Es decir, si aprendes a gestionar los hábitos alimentarios, y no solo qué come, sino cómo come. La mesa es un sitio estupendo para educar. Esto también se ha perdido, las prisas, el da igual, esta cosa de da igual. No da igual, la mesa es un sitio fantástico para enseñar a compartir, para respetar, para aprender algo de estética también, ¿no? No solo de lo importante, la esencia de lo que comemos, sino cómo se presenta. Es un sitio donde los niños empiezan a tomar contacto con una relación social, una convivencia del grupo, de la familia, del entorno, ¿no? Y bien, pues este pilar de la supervivencia lo planteo como los básicos esos que a veces nos hacen, pues no saber muy bien
a dónde tirar. Y además no le prestamos mucha importancia, porque en la tecnología, pues sí, ahora empezamos a preguntarnos cosas, ¿no? De verdad, hasta dónde nos lleva el uso continuo de la tecnología. La gente ahora empezamos a preguntarnos por qué ya no hay chicos por la calle que se reúnan, adolescentes paseando por las tardes, como ocurría no hace mucho, ¿no? Bueno, pues porque ahora están siempre conectados, siempre están teniendo vida social. Y una vida social que también los manipula, ¿no? Porque todos con el like, el me gusta, al final lo que están es dirigiéndose hacia los que plantean cómo hay que pensar o cómo hay que vivir, ¿no? Y esa presión social, esa presión del me gusta en las redes sociales, en Facebook o en otras redes, también está cambiando la personalidad de los niños, ¿no? Y de los jóvenes. Bueno, muchos dicen que son nuevas formas de relación, ¿no? Que sería el tercer pilar, pero bueno, también hay que revisarlas y no olvidarlas con las que nos íbamos relacionando hasta que apareció, ¿no? Claro, es que es fundamental la inteligencia social, y esto, bueno, necesitaremos algún tiempo para aprender a relacionarnos con la tecnología, con los nuevos medios de relación social, porque claro, es muy atractivo, ¿no? Y sobre todo para los jóvenes hay un periodo en el que, claro, ellos necesitan la vida social para crecer también, ¿no? Y bueno, pues necesitaremos algún tiempo para aprender a relacionarnos con los móviles, bueno, ya empezamos. Yo creo que mucha gente ya se plantea hasta qué punto es necesario ir siempre con el móvil encima y estar siempre conectado, y bueno, y cuando lo dejas, pues realmente no pasa nada. Cuando uno deja el móvil y lo aparca, pues no pasa nada. Antes los niños salíamos de casa pues a una hora determinada y volvíamos a otra, y éramos felices o no, pero no estábamos controlados todo el tiempo y no pasaban ni más cosas ni menos que ahora. Ahora en realidad los niños piensan que tienen un juguete para conectarse y tal, y en realidad lo que están es más controlados y están, bueno, pues es otra forma de vida que hay que aprender a gestionarla para que no nos domine, ¿no? Al final eso genera adicciones, genera problemas sociales, en fin, bueno, todo lo que vemos. Las cosas en sí mismo pues no son buenas ni malas, como bien sabemos, ¿no? Y hay que aprender a manejarla, ¿no? Bueno, yo todavía confío en que sean unos años todavía de explosión y que poquito a poco también vayamos normalizando, ¿no? Esa presencia con nosotros de todos estos aparatos. Bueno, la verdad es que, Alberto, las relaciones humanas, que es verdad, somos seres sociales y andamos con ello pues todo el tiempo, y así ha de ser, pues tienen que venir dotadas de unas normas de actuación, ¿no? Para que no entremos en pisoteo ya constante, y bueno, pues suscitan un montón de sensaciones, de sentimientos y conductas con las que a veces, bueno, hay gente que se maneja bien y otros muy absolutamente mal. Se generan problemas ya incluso en los ámbitos escolares, los problemas de relación con los profesores, entre alumnos. Hablamos tanto de bullying y de estas cosas. Ahí también hay que cuidar eso un poco más, ¿no? ¿Se ha descuidado? Sí. Bueno, es que hay un cambio social que ha pasado de la... bueno, pues en España especialmente, pero bueno, yo que he vivido fuera en otros entornos europeos y occidentales, pues he visto otro estilo, ¿no? Pero en España sí que hay cosas que son tabú, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de castigo. Castigo es coste. Es que antes, cuando estudiamos latín y griego, pues sabemos que castigo es coste, no es que te peguen con un palo. Y ahora resulta que cuando pensamos en castigo, pues pensamos en que a alguien le van a pegar, ¿no? Pero si sabemos, o sea, si nos preocupamos de saber cómo funcionan las leyes del aprendizaje, por eso señalábamos en el primer pilar el conocimiento, ¿no? Sabemos que las conductas que tienen un coste tienden a extinguirse, y las conductas que tienen un premio tienden a reproducirse. Eso son leyes del aprendizaje. Es decir, si no fuese así, el que descubra otra cosa que contradiga estas leyes, pues le darán un premio Nobel, aunque ya se los dan a cualquiera, pero en fin, se los darán. Es decir, una conducta que tiene un coste tiende a extinguirse. Vamos a poner un ejemplo. Esto que ha pasado ahora en un colegio por ahí, que le han pegado a una niña, ¿es un coste por mandar a una niña al hospital de enviar a esos niños 2 días a su casa, o es un premio? Es decir, la pregunta es hasta dónde, cuando
un niño hace algo que merece un coste, o un castigo, por decirlo así, lo estamos a veces premiando en vez de castigando. ¿Y qué es castigar? Pues el coste de esa respuesta en función de cómo es el niño, el coste que se haga parar esa conducta. A veces puede ser decirle a excluirlo, enviarlo a su cuarto, o retirarle un juguete, es decir, hay un montón de costes que además los niños lo entienden muy bien. Una vez que aprenden que lo que no se debe hacer, lo que está mal, tiene un coste, lo asumen, pues es verdad, esto, y además tiene unos efectos estupendos. Cuán mejores y más potentes, cuanto más cariño se le aplique. O sea, los castigos no son emocionales. Es como cuando nos multan porque hemos hecho algo mal en la carretera. Uh-huh. Nadie nos grita, ni nos regaña, ni simplemente con una sonrisa, pues tú me sale la denuncia. Sí, es verdad. Y cuando uno le ponen 4 denuncias de velocidad, pues empieza a decir, a lo mejor debería correr menos. Y nadie nos grita, ni nos da una bronca, ni nada. Pues esto la cuestión es, el castigo funciona cuando se da con cariño, especialmente, porque la persona, el niño, el joven que recibe el castigo, no lo recibe como un ataque a la relación, ni a su autoestima, ni a su integridad, sino lo recibe como un castigo, como un coste por esa conducta puntual. Uh-huh. Entonces ahí hay que saber manejar eso, ¿no? Es decir, bueno, hablamos del castigo, pero también hablo en el libro del refuerzo, del premio, de otros estilos de manejo de la conducta, que son básicos del sentido común, de la evolución del ser humano y de otras especies, que no somos las únicas que lo usamos. Uh-huh. Y también pues la motivación. Es decir, al final hay que tener en cuenta el niño o el joven, que sus características de personalidad, porque para lo que un niño es un castigo, para otro es un premio. Sí. Y cada niño necesita un coste determinado, y saber manejar luego todo ese, bueno, pues todas esas cosas que son tan naturales y tan normales, como en los premios y como en las expectativas que tenemos los adultos de los niños, uh-huh, que son muy potentes para manejar su conducta. Es verdad, es verdad. Sí. Pues Alberto, nos quedan 5 minutitos para abordar estos 2 últimos pilares que son muy importantes también, la creatividad y los valores, ¿no? Vivimos, estos adultos que ahora vivimos todo el rato diciendo estamos en crisis de valores, pues habrá que saber cuidarlos desde el principio, ¿no? La creatividad, sin duda. Es decir, el ser humano, una de las cosas que le separa abiertamente del resto de especies es su capacidad de manejar los símbolos y de ser creativo y de hacer cosas diferentes. La expresión máxima de la creatividad es la música. Es decir, además, esto correlaciona, es la única actividad que hace que el cerebro se active completamente. No hay ninguna otra actividad más completa que tocar un instrumento. Es verdad. Increíble. Y como eso, es imprescindible que a los niños los pongamos en contacto con las actividades creativas, entendidas por una parte como la capacidad de adaptarse, de generar nuevos productos a partir de lo que tenemos, ¿no? Es decir, entendido como también desde ese punto de adaptación, como del otro, que solemos pensar cuando hablamos de creatividad, como, bueno, pues en el arte, e incluso la ciencia, la música, bueno, pues esto hace que tengamos otra dimensión, que podamos tener otra dimensión en nuestra vida. Cuando una persona generalmente adulta dice, yo es que no soy creativo, bueno, eso es imposible, lo es porque tiene un cerebro y tiene que ser creativo. Sí, sí. Pero alguien le ha dicho desde pequeño que no lo era, o él se ha convencido de que no tiene capacidades, pero las tiene, todos tenemos esa capacidad solo por ser humanos, ¿no? De ser felices con cosas que, bueno, pues con una pintura, con una puesta de sol, y si no con haciendo música o dibujando, ¿no? Todos somos capaces de esto. Y el otro pilar, los valores, sí. Pues hombre, los valores son guías, ¿no? Y es fundamental para sobrevivir y para darle sentido a la vida. Entonces, es básico. Los valores son, sin tener sentido de la vida, y es algo que se ve muchísimo en la consulta, ¿no? Cuando se le pregunta a la persona que está sufriendo,
bueno, ¿y tú con qué le das sentido a la vida? O sea, ¿cuáles son las cosas con las que le das sentido a la vida, ¿no? Pues esto es muy importante, ¿no? Porque si nos quedamos en aquello de lo que hablábamos, de los placeres, de lo inmediato, pues es que eso no le da sentido a la vida. Claro. Nuestra vida es trascendente, podemos... Y además señalo, sin ninguna... Y en eso la psicología lo tiene muy claro. Hay un producto que hay quien dice que es del ser humano y otros dirán que es de otra manera, que es la religiosidad. Y es algo que el ser humano en todas las culturas utiliza y ha utilizado para dar sentido a la vida. Y yo me pregunto muchas veces por esos padres que le quitan a sus hijos o ridiculizan cualquier sentido de religiosidad que tienen, cuando ellos mismos no tienen claro el sentido de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá la religiosidad, no quizá, seguro, es la herramienta más potente que el ser humano tiene para dar sentido a la vida, pero bueno, hay otros factores y otros horizontes, ¿no? En fin, pero los valores son imprescindibles, nos hacen ser más felices, nos hacen tener las cosas más claras. Pues eso, con los tiempos de incertidumbre que vivimos, que todo el mundo además se queja de eso, ¿no? De no saber muy bien cómo ubicarse, ¿no? Bueno, estos son los 5 pilares de la felicidad del niño, cómo educar para generar adultos felices, que Alberto Guzmán Ortega nos propone. Es verdad que dirán, bueno, y todo esto lo tiene que hacer, aunque sea ya para terminar, Alberto, los docentes, al final yo creo que no tenemos que olvidar, ¿no, Alberto? Como eso que siempre hemos oído, ¿no? Al final los niños, o educar a los niños es un asunto de tribu, ¿no? De los que le rodean, ¿no? Y así tiene que ser, ¿no? Sin duda, yo en el libro he querido hacer un mapa, bueno, porque entre otras cosas porque es un libro pequeño, de bolsillo, no es un libro exhaustivo, pero he querido hacer una guía, un mapa claro, directo, y claro, si cada uno en su nivel de implicación con los niños, pues el que es docente, primero que ya tiene mucho de ese conocimiento y también podrá orientarse para extraer más conocimiento, y los padres, pues bueno, pues es que es fundamental, nos jugamos la vida, nuestros genes, nos los jugamos en que nuestros hijos sean felices y sean sanos y disfruten de una vida, bueno, pues con un equilibrio, porque al final la felicidad es estar equilibrado, digamos, un espacio de redondez, por decirlo así, ¿no? Sin muchas aristas, ¿no? Que nos hacemos en nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues un trabajo de todos, sí, bueno, de todos los que entramos en contacto con los pequeños. Los peques, claro que sí. Pues animamos a la lectura de estos 5 pilares de la felicidad del niño. Le damos a Alberto Guzmán Ortega las gracias y que al menos nos sirva un poco para repensar qué más podemos hacer, ¿no? O pensar si estaremos haciendo bien de esta manera u otro, o incorporar algo, ¿no? Aunque sea, a veces se ve a los padres tan afanados por intentar darles lo mejor a sus hijos o para que tengan para el mañana. Algunos dicen, voy a ahorrar aquí para poder comprarle un coche o para dejarle un piso, ¿no? De un piso para los hijos, y a veces les ves por ahí con problemitas, ¿no? De cada día, ves ahora con el problema de la obesidad infantil, ¿no? Pues si esos padres simplemente enseñaran esos buenos hábitos de alimentación a sus hijos, le darían un regalo tan grande para que él no tuviera que luchar ya toda la vida, ¿no? Con el peso o con problemas de enfermedades. A veces es muy sencillo, ¿no? Estamos pensando en cosas que cuestan mucho, ¿no? Apañar. Además, esa es la clave de un poco de este tema. Lo importante es que tenemos que dejarle a nuestros hijos, no son bienes, lo que tenemos que dejarle es una guía, es un ejemplo y es un espacio de felicidad, ¿no? De capaces de ser feliz con lo que tienen, porque al final las cosas acaban como todos sabemos que acaban. Es otro tema, el tema de la muerte nunca se habla de eso, y antes se nos morían los abuelos en casa y tenemos conciencia de que era lo importante de la vida, ¿no? Claro, pues no es que quiero acabar con esa imagen, pero sí que quiero, hay que ser realista y lo que tenemos que dejarle a nuestros hijos son valores, son un ejemplo, es su capacidad de trabajo, capacidad de sacrificio, de ayuda a los demás, de colaborar, hay tantos ámbitos en los que podemos mostrarle a nuestros pequeños cómo alcanzar la felicidad, cómo sentirnos bien, ¿no? Que lo absurdo es hacerlo con dinero
bienes inmediatos, ¿no?, de consumo. Sí, bueno, pues ya que cada vez son menos, por lo menos conseguir que sean un poquito felices. Alberto, muchísimas gracias por la charla. Gracias a vosotros. Un saludo. Venga, un saludo. Adiós.